Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir sobre una reforma que ya se aprobó, yo creo que no con todo el ruido que debiera, porque a mí me parece muy alarmante, que es lo que se llama la prisión preventiva oficiosa. Es decir, por algunos delitos, mientras averiguan, te meten a la cárcel. Y vamos a hablar con un penalista muy reconocido, un académico del CIDE, el profesor Antonio Caballero. Tony, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por Bienvenido, gracias por venir. A ver, explícanos esto de la prisión preventiva oficiosa, que se oye muy bonito, pero no está tan claro. A ver, la prisión preventiva es considerada como un mal necesario. En lenguaje de derechos humanos es perfectamente aceptable la prisión preventiva. Lo que pasa es que la tienes que calificar caso por caso, ¿no? Típicamente. Hay prisión preventiva cuando la persona que está siendo imputada de algún delito puede representar un peligro para las víctimas. Un asesino, hay que meterlo mientras sabemos si es asesino. Pero que representa un peligro para las víctimas. O una persona que puede tratar de amenazar a los testigos. O una persona que, si no está en prisión preventiva, puede terminar escondiendo o puede fugarse, ¿no? Entonces, pero necesitas argumentarlo. Adicionalmente, en México, en la reforma de 2008, se crearon ciertos supuestos de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué se crearon? ¿Oficioso qué significa? Quiere decir que no importa quién eres o qué hayas hecho, sino por lo que te acusan implica que vas a prisión preventiva. Homicidio doloso. Estás acusado, Carlos, de homicidio doloso, vas a prisión preventiva oficiosa. No importa, ¿no? Estás acusado de, digamos, delitos contra el desarrollo de la libre personalidad, los delitos sexuales, prisión preventiva oficiosa. Entonces, se colocó un pequeño catálogo en el artículo 19 que si te acusan de ciertas cosas. ¿Cuál es el problema? El problema es que la reforma de 2008 bajó el estándar para iniciar proceso penal. Déjame explicártelo muy sencillo. Antes, el estándar para iniciarte un proceso penal era aquí arriba. Se llamaba cuerpo del delito. Ahora se bajó. Son datos que indiquen que se ha cometido un delito. Entonces, ahora es mucho más fácil que te inicien un proceso penal. Pero si yo te inicio un proceso penal y es mucho más fácil, si yo te imputo un homicidio doloso, pues en lo que son peras y son manzanas te vas guardado a la cárcel. Y ese es el problema. Ese es en realidad donde está el problema. Ahora, en la reforma del 2008 se hizo para un catálogo pequeño de delitos. Uh-huh. ¿Cómo ha funcionado eso que ya tenemos cierta experiencia? ¿Ha servido para disminuir el homicidio? Pues tú dirás. No, ¿verdad? 2008 a la fecha y los homicidios gozan de cabal salud. ¿Ha servido para disminuir la impunidad? Tampoco. En términos generales, no. ¿Ha generado estos que están esperando ser sentenciados en promedio cuánto tiempo pasan en la cárcel? Curiosamente, ahí sí tenemos un dato positivo. Si nosotros empezamos a ver de los efectos de la reforma de 2008, ¿dónde hemos tenido algún efecto positivo? Se ha reducido la población en prisión. ¿Por qué si se bajaron los estándares? Se bajaron los estándares, pero no necesariamente todos van a la cárcel en prisión preventiva. Porque se disminuyó el catálogo. Efectivamente. Pero dentro de ese catálogo, o alguien que le imputan un homicidio, ¿pasa cuánto tiempo en la cárcel en promedio hasta que lo determinan como culpable o inocente? Casos dramáticos, pregúntale a Caro Quintero. Caro Quintero se aventó sus 25 años. Pero ese es previo a la reforma. Previo a la reforma. En ya escenario reformado, el promedio anda en año y medio. Porque también se agilizó, también es más fácil salir. Es más rápido. Porque el probarte que lo cometiste el delito se alzó la carga de la prueba, ¿no? Sí. O sea, ahora antes bastaba un testigo ahí. Exacto. Torturador. Un señalamiento oscuro. ¿Sí? Eso ya no. Eso ya no, eso ha mejorado, eso es parte, digamos, de lo... Pero de todas maneras, en lo que son peras y son manzanas, si tú caes en una acusación de delito de prisión preventiva oficiosa, pues en lo que son peras y son manzanas vas a la cárcel. Y lo que cambió de forma muy importante la semana antepasada fue que la Cámara de Diputados aprobó que se iba a ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. E incluye ahora... Agrégamelos, incluye robo de gasolina. Sí. Robo en casa habitación. Robo en casa habitación. Sí. Fraude electoral o comisión de fraude electoral. De reparto de prebendas algo electorales. Que tenga que ver, corrupción. Abuso de autoridad, efectivamente. Y feminicidio. Feminicidio, abuso contra menores, hay varios.
Quiere decir que a un señor que trae una pipa que presuntamente es robada, se va a la cárcel mientras se averigua. En lo que se averigua qué está pasando. ¿Y no viola esto diversos artículos constitucionales que hablan de la presunción de inocencia? ¿Cómo es compatible eso con, pues a ti te vieron con una pipa presuntamente combustible robado y año y medio a la cárcel? Efectivamente, mira, técnicamente la prisión preventiva se entiende como una excepción a la presunción de inocencia. Es decir, se entiende razonablemente válido en lenguaje de derechos humanos, siempre que sea aplicada en forma no indiscriminada. Cuando tú apruebas prisión preventiva oficiosa, lo que estás haciendo es autorizar una aplicación indiscriminada de la prisión preventiva. Si yo te argumento las razones por las cuales un imputado debe estar en prisión preventiva y te convenzo a ti, juez, perfecto, es perfectamente válida la prisión preventiva. Pero fíjate la ironía, no es tan difícil argumentar prisión preventiva. Ahora, si un ministerio público, fiscal, no puede argumentar una prisión preventiva y entonces hay que subsidiarlo con la prisión preventiva oficiosa, imagínate tú si ese mismo ministerio público tiene condiciones para argumentar con éxito un caso. Entonces, ¿a ti no te gusta esta reforma? No. No te gusta porque vulnera los derechos de presuntos inocentes. Permite el abuso en el uso de la prisión preventiva, una sensación inexistente de que ya se hizo justicia y sobre todo va a terminar, ensañándose con los que siempre se ensaña la justicia penal, con los más pobres. ¿Por qué? Porque los más pobres son los que no tienen condiciones de defensa, los más pobres son con los que el tipo de imputaciones se pueden formular con mayor facilidad. El que va manejando la pipa sin va a acabar problema como presunto guachicolero. Claro, y cuando el organizador de todo esto está... La red no te la van a hacer desarticular nunca, pero la sensación de que ya se resolvió el asunto porque ya hay alguien en la cárcel, ahí la tienes. Pero es muy popular esta medida. Si uno pregunta... claro. Respecto a la importancia de una medida como esta, tiene márgenes del 80% dependiendo de la encuesta. Por eso se habla de la demagogia o del populismo penal. ¿Qué es eso, el populismo penal? Básicamente es la sensación de que si tú apruebas leyes de mano dura, la legislación de mano dura, las cosas terminarán por resolverse porque la gente empezará a tener miedo por mayores penas de cárcel. Pero no tenemos evidencia de eso. No hay ninguna evidencia y no solo no hay ninguna evidencia. Lo que está haciendo es ocultar otros problemas del sistema. El problema más grave, las investigaciones son deficientes. Es que en el fondo eso, al no hacer evidente esa fragilidad de los fiscales, pues nunca mejoran. Claro. Porque se llevan el puntito de que ya está en la cárcel el cuate. Exacto, el tipo ya está en la cárcel, el asunto está en resuelto. Las estadísticas está parcialmente resuelto. Efectivamente. Y luego cuando se pierde el juicio ya nadie se acuerda. Ya nadie se acuerda. Más que el pobre cuate que estuvo 2 años en la cárcel, o 3, o los que hayan sido. Exactamente. Y ahí está lo grave del asunto. Ahora, ya tuvimos algunos delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Hubo casos donde se trató de argumentar que violaba el principio de inocencia, de presunta inocencia, y por lo tanto fueron liberados a pesar de la prisión preventiva oficiosa. Aisladérrimos, hubo un par de antecedentes, algunos jueces empezaron a considerar esto, pero en general los jueces han optado por aplicar a rajatabla el artículo 19 de la Constitución en este caso y miran hacia otro lado. Porque esto tiene también que ver con un problema de independencia judicial. Para los jueces es mucho menos costoso confirmar una acusación que dictar una sentencia donde modifiquen los términos de la acusación. ¿Y cuál es la carga de la prueba que requiere un juez, digamos, un ministerio público para conseguir de un juez la prisión preventiva oficiosa de un presunto robador de autos o de casa habitación? Bajísima, bajísima. ¿Qué tan baja? Escandalosamente baja. Basta, técnicamente se habla de dato de prueba en estas condiciones y entonces yo en la audiencia donde presento a mi detenido tengo que decir, pues mira, presenté al detenido, tengo testigos, ni siquiera hay que llevar los testigos, tengo testigos que dicen que lo vieron, tengo algunos elementos, tengo un arma que fue con la que lo detuvimos y a partir de eso lo estamos acusando de haber matado a alguien o de haber asaltado con violencia a una persona. Metido en una casa ahora. O se metió a una casa, robo de casa habitación. O corrupción. Claro, pero en un sistema que es famoso por sembrar evidencia, un sistema que es famoso por testigos falsos. Cualquier mexicano está expuesto a acabar en la cárcel por robo de casa habitación, por corrupción, por delitos electorales. Y a fin de mes, que es cuando las estadísticas empiezan a pesarle a las agencias del Ministerio Público y es cuando uno decide si va a obtener bonos o no va a obtener bonos, que ahorita podemos hablar de esa práctica,
Hay malas prácticas también en el gobierno de las fiscalías. Una de las pésimas prácticas es esta idea de incentivar las detenciones o incentivar las consignaciones a través de bonos. Aquel que logre más consignaciones se va a llevar el premio mayor este mes. Claro, esto genera incentivos muy perversos de a ver a quién pescas, y una vez que pescas a alguien, pues ya no quieres que salga por lo menos un rato para que tú tengas capacidad para obtener el bono o el premio o el reconocimiento que se esté dando. Esto es en esas tristísimo porque lo condiciones. vimos en la Ciudad de México cuando el jefe de gobierno fue Andrés Manuel López Obrador. Hubo una presión, está creo que documentado con algunos otros colegas, cómo se metió mucho más gente pobre a la cárcel porque se le presionaba a los entonces al entonces procurador y a los ministerios públicos a eso, a cumplir con estadísticas de Claro, cárcel. cumplir con los cuotas. Esto es muy frecuente. Y lo cumplieron. Sí, sí. Pero el resultado es que llenaron de pobres las cárceles. Claro, esto es muy frecuente en muchos estados de la República, digamos, en distintas administraciones. Lo podemos ver en esa, lo podemos ver en muchas otras, donde la sensación de que estamos haciendo nuestra chamba, dirían los procuradores, es que estamos metiendo gente a la cárcel. Claro, cuando tú le preguntas a los procuradores, oiga, pero ¿y cómo van las investigaciones? Nosotros estamos cumpliendo porque hay gente en la cárcel. Entonces, es esa forma de colocar lo que llamamos éxito en la persecución penal. Entonces, ¿qué te imaginas tú que va a suceder? Ya se aprobó esta reforma. ¿Qué es lo que vamos a empezar a observar desde el punto de vista de la Procuración de Justicia en nuestro país? Primero, la eficacia, llámese calidad de las investigaciones, no va a ir a ninguna parte, porque está hipersubsidiada con la prisión preventiva quiere oficiosa. decir, se facilita muchísimo. Se te facilita dramáticamente. Es decir, te quitan los incentivos para realizar buenas investigaciones. ¿Tú por qué vas a investigar bien si basta con que imputes con cualquier cosa y la persona se va a la cárcel? Tus incentivos para investigar se reducen Entonces, la mucho. famosa película esa de Presunto Inocente se va a multiplicar por muchas veces. Presunto culpable, ¿no? Presunto culpable, gracias. Sí. Y luego, eso es lo primero. Entonces, va a haber más gente en la cárcel. Seguramente. Debemos esperar mucha más gente en la cárcel. ¿Y podemos esperar que disminuyan los delitos? No. ¿Por qué no? Es Si está difícil. toda esa gente en la cárcel. Porque, primero, no necesariamente quien detengas es culpable. Entonces, aquí vamos a ver muchísima fabricación de delitos y muchísima facilidad para eso, ¿sí? Y esto puede llevar a situaciones, incluso para funcionarios públicos, donde les ponen un 4 con algún tipo de cosa y terminan en prisión preventiva. Esta aparente mano dura contra la corrupción también puede generar Todo tipo de problemas castigos. importantes. Y eso no quiere decir que estés resolviendo los problemas que efectivamente estén tanto afectando a distintos sitios o distintos rangos de la Pero criminalidad. lo que sí le diste al fiscal, un enorme poder. Absolutamente. Porque si quiere sancionar a un presunto inocente, ahora sí, puede con relativamente facilidad inventarle desde feminicidio a robo en casa habitación, lo que sea. Efectivamente. Mira, no nos vayamos muy lejos. Pensemos en el caso Iguala. El caso Iguala difícilmente ha habido un caso con más, digamos, luz pública sobre él. Cuando tú empiezas a ver las actuaciones por el amparo aquel que dictó el colegiado de Tamaulipas, empiezas a ver irregularidades en un caso que está claramente a la luz de todo el mundo. Detienen ilegalmente, torturan a los detenidos. Y esto está a la luz pública. Los propios actores saben que están muchas organizaciones de derechos humanos vigilándolos. El sistema es tan irregular en ese sentido que ni siquiera es capaz de darnos respuestas en casos donde hay una alta presión y respuestas razonables. Ahora, en la Guardia Nacional hubo muchísima actividad de una serie de ONGs, de activistas, de partidos políticos de oposición y lograron, digamos, modular lo que al final se aprobó. Sí. Aquí fue un proceso muy curioso porque en el Senado pasó rapidísimo con este catálogo, casi de noche, con este catálogo muy amplio. Luego la Cámara de Diputados había empezado a hacer una cierta resistencia, estaban buscando algún mecanismos intermedios, procesos poco distintos, pero ellos, sin mucha presión de nadie, y al final una fracción del PRD abandonó el PRD y les dio los votos. Cuando regresemos, porque tengo que hacer un corte, me gustaría entender por qué aquí las ONGs y los activistas lo dejaron pasar. Estamos discutiendo con Tony Caballero, profesor del CIDE, cuál es el efecto de esta prisión preventiva oficiosa que se amplió a muchos delitos. En un momento más, aquí de regreso en Primer Círculo. De regreso aquí en Primer Círculo con Tony Caballero, estábamos platicando sobre la prisión preventiva oficiosa y la pregunta específica es, ¿por qué aquí ONGs, activistas, no solo no lo pudieron frenar,
prácticamente no hicieron ruido, mientras que en la Guardia Nacional se armó toda esta polvareda. ¿Por qué? Sí. Es una muy buena pregunta. Mira, una primera hipótesis es que el tema de prisión preventiva, a pesar de todo, parece un tema un poquito más de iniciados dentro del proceso penal. Parece que tienes un resultado mucho más visible, mucho más concreto, que es alguien en la cárcel. Entonces, digamos, el marketing que puedes hacer de un tipo de reforma como esta es mucho más fácil. Está esta idea de la puerta giratoria, que ahorita, si quieres, podemos hablar un poco de la puerta giratoria. Por el contrario, el tema de Guardia Nacional, yo creo que estaba hablando de un tema de un cambio, pues yo diría, en la estructura de nuestra democracia constitucional. Eso era lo que me parece que estaba en juego de alguna manera. Sí, era más grave lo otro. Mucho más grave. Pero aquí hay una... Y además aquí había este sentido de la puerta giratoria, que lo resumo rápido, esta idea que el criminal entra y sale, porque no fuimos demasiado laxos en la reforma penal del 2008, era cualquiera puede escaparse, ¿no? Exacto. Entonces había que endurecer. Sí. Que ahí hay una gran ironía, Carlos. La mayor parte de los problemas de puerta giratoria no están con los jueces, están en las agencias del Ministerio Público. Ahí es el famoso artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Básicamente dice, cuando el Ministerio Público tenga un detenido, flagrancia, y el detenido no califique para una pena de prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público lo podrá dejar en libertad para investigar posteriormente. Esto tiene un efecto práctico. El Ministerio Público, cuando presentan a alguien, tiene 48 horas para decir qué hace. Pero imagínate que eres Ministerio Público, tienes por aquí a 2 homicidas y aquí tienes un tipo que lo agarraron precisamente metiéndose a robar en una casa. Claro, lo volteas a ver a él y dices, hijo, tú te vas y te dedicas a estos 2. Pues está bien, ahora se va a quedar este otro que es un ladrón. Pero este otro, ya nadie se acuerda de él después, una vez que se va. Ahora se va a quedar, efectivamente. Eso no La es bueno. pregunta es, ¿hasta dónde tenemos capacidad para hacer esto? ¿Sí? ¿Hasta dónde tenemos capacidad para tener guardada a toda la gente? ¿Es bueno tener guardado al que entró a robar una casa? No lo sé. Depende de nuestra política criminal. Mira, yo creo que si lo hubiera robado es discutible, pero la pregunta es todos aquellos que no son verdaderos criminales, como tú decías, el riesgo de que les siembren evidencia. Ahora, ¿qué tendría que hacer, qué puede hacer un buen abogado ante un caso donde se le fabrica un delito a alguien? ¿Cuáles son los instrumentos que realmente le quedan a este sujeto al que se le siembran unas pruebas y se va directo a la cárcel? Es decir, no hay una vía de salida si se demuestra que esas pruebas son falsas. Hay que esperar al juicio y pasarse año y medio en la cárcel, aunque sea una gente tranquila, sin antecedentes. ¿Así puede ser? Sí. Es posible. Básicamente lo que se va a tener que hacer ahora es empezar a plantear defensas que profundicen mucho los elementos con los que se sostiene una imputación. Como en este momento, si yo te imputo homicidio y el estándar es bajísimo, pues las probabilidades de que un juez diga, está bien, puede ser que Carlos haya sido. Entonces, que se vaya a prisión preventiva y ya vemos qué onda en el juicio. ¿Sí? Como es bajísimo el estándar, lo que tendríamos que tratar de hacer es elevar argumentativamente y exigirle a los jueces que eleven un poco ese estándar, ya que hemos abaratado la prisión. Pero eso se hace entre el Ministerio Público y el juez, porque es antes de que... Y la defensa. Pero eso, la primera parte es cuando la primera parte es cuando el Ministerio Público acusa. Acusa, pero ahí no está el otro, no está la defensa. Sí. Una vez Luego que hay un pequeño espacio de defensa. Exacto. Ese es el momento crucial. Ese es el momento crucial. Ahí es donde tienes la oportunidad de meter las manos y tratar de elevar un poco el estándar. Pero el que no tenga un buen abogado ya se fregó. Efectivamente. Que es en donde el pobre sale más fácilmente lastimado. Efectivamente, sí. La defensa va a jugar a destruir, digamos, el tipo de cosas que se están planteando dentro de la acusación y al mismo tiempo elevar el estándar para... Y por el otro lado hay una cosa muy perversa, supongo, como se van a llenar las cárceles, ese señor que robaba o presunto ladrón de casas, pues antes iba allá afuera y ya no le ocupaba tiempo a nadie. Pero era responsabilidad del Ministerio Público. Por eso, no, está bien. Pero ahora va a estar en la cárcel, pero no va a haber la capacidad de que le den el espacio para el juicio. Se puede quedar muchos años mientras llegue el juicio y se demuestra si era culpable o no. O sea, presuntamente uno podría suponer que ante esa sobrecarga se van a ir alargando los tiempos. Sí, o lo que va a terminar pasando es algo que ocurre con mucha frecuencia en los Estados Unidos, que es el famoso plea bargain. Aquí le llamamos proceso abreviado, que es ya te tengo guardado y entonces si confiesas te vas mañana, no hay bronca. ¿Sí? Entonces
Estos delitos de prisión oficiosa pueden permitirte... Absolutamente. Y salir al día siguiente diciendo, Claro. fui culpable, ahí va tanto y ya. Está ahí a mi cuenta, ¿no? Entonces puedes generar la salida, pero generas una salida perversa, porque entonces la gente empieza a manipular el sistema pensando que esas son salidas viables, pero también empieza a echar a perder vidas. Porque para ti va a ser mucho más fácil decir, está bien, yo fui, ¿cuánto es? 2 años, salgo mañana, no hay bronca, pero ya vas construyendo una carrera criminal. No importa si fuiste o no. Y la otra, que en Estados Unidos es terrorífica, que sí, se van, en vez de 10 años, pasan 4. Sí, Pasar claro. 4 años en la cárcel te destruye cualquier vida. Te acaba. Y sobre todo en los más pobres, lleva un círculo de hijos que ya no tienen el sustento, el cuidado de los padres, acaban en la calle. O sea, hay mucha evidencia. Y ahí regreso a un tema que lo dijiste tú y me fui por otro lado, que es ¿quién debe estar en la cárcel? Sí, sí. ¿Cuál tiene que ser el mecanismo idóneo para castigar a los responsables y disminuir los índices de criminalidad con el menor daño social aparejado? Y el sistema punitivo de Estados Unidos claramente no es el mejor. No. Y tenemos evidencia de sobra. Así es. Y es pues, el que más seguimos por toda la influencia que Estados Unidos tiene sobre nosotros. Sí, porque seguimos simplificando que el proceso simplemente concluye cuando alguien cruza la O cárcel. incluso estas sentencias larguísimas. Tú ves en Europa que un homicida pues, tiene 20 años. Sí, sí. Aquí son 180. Y hay que reclamar más. Y hay que ¿no? reclamar 70 más. nos parecen pocos. Y resulta que en Europa hay mucho menos homicidios, no que en México, que en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, parece que ahí la fórmula es más complicada y políticamente es muy difícil. Este argumento muy académico, muy teórico y la mano dura, pues funcionó en Brasil para elegir un presidente. Y Exactamente. parecería que está siendo también el instrumento que un presidente de izquierda, Sí. de acuerdo a la geometría política clásica, está ahora utilizando para tratar de disminuir los índices de violencia. No, y una gran ironía, porque aquí sí creo que hay que decirlo también, Carlos. Los partidos, digamos, mayoritarios en términos generales, cada quien aventó su carta a Santa Claus en materia de prisión preventiva. Esto salió con mucha claridad en el Senado. Sí, así salió en el Senado. Entonces, yo te apoyo si me metes esta. En la Cámara de Diputados ya estaban reconsiderando. Vino la discusión un Se poquito dieron más seria. cuenta que estaban dando un instrumento muy Sí. poderoso y en eso, esa fracción del PRD que salió, liderada lo más paradójico, grave o preocupante por una gente con una reputación de corrupción muy negativa. Sí. Y esto fue lo que les permitió dar la vuelta. Fintaron con la izquierda y pegaron con la derecha. Entonces, ¿qué sigue para, digamos, el sistema penal en México? ¿Cuál sería la batalla que ahora tendrían que dar activistas, abogados, académicos para tratar de enmendar esta plana? A ver, lo primero que hay que decir, el nuevo sistema de justicia penal, a pesar de todo lo que se está diciendo, está funcionando. Con problemas, hay mejores días que otros, pero yo te lo digo con toda claridad, yo prefiero ser juzgado en el nuevo sistema, en el peor de todos, que en el mejor del viejo sistema, sin lugar a dudas. Entonces, ahí tenemos un cambio cualitativo importante, me parece que hay que señalarlo y no hay que cansarnos de mostrar que eso está ocurriendo. Segundo, efectivamente, la prisión preventiva oficiosa o la ampliación de va a implicar un retroceso muy importante para los planteamientos que sustentaron al sistema original, pero me parece que hay muchos elementos de transparencia en el nuevo sistema que pueden ayudar a través de buenas defensas y a través de denuncia pública para tratar de revertir muchas de las irregularidades. Globalmente sí es una mala noticia esto, pero me parece que no es una razón para dar por derrotada a la reforma de 2008. Pues, Tony, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Primer Círculo. Un gusto. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el siguiente lunes en Primer Círculo. Buenas noches.